Economía a debate. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Economía a Debate, en el periódico El Debate. Y hoy trataremos, como siempre, temas de macroeconomía y geopolítica. Y lo haremos con el presidente del Banco Rothschild y vicepresidente de Economía de la COE, Íñigo Fernández de Mesa. Buenos días, Íñigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y entonces es un momento complicado, en realidad desde el 2008 que vivimos momentos complicados, pero vamos, en esta situación se está complicando también por temas geopolíticos relevantes, como ha sido el último ataque de Hamas a Israel y por lo tanto todo lo que está desarrollándose en este momento en Oriente Medio, ¿no? Entonces, para analizar la situación económica en general, tenemos que empezar por estos temas appunto geopolíticos, ¿no? Habíamos encontrado una manera de resistir, de resiliencia después de la invasión de Rusia en Ucrania. Hablo en particular en tema de energía, y ahora con esta guerra en Oriente Medio, en particular en Gaza, que se está ampliando. Quería saber tú qué piensas que puede ocurrir bajo el punto de vista de la energía, es decir, si esto puede tener un impacto, por ejemplo, en el precio del petróleo. Últimamente parece que no ha sido tan fuerte este impacto, pero ¿puede pasar algo en los próximos días? Bueno, yo creo que efectivamente la geopolítica está marcando el devenir de la economía a nivel mundial, ¿no? No solamente por la guerra en Oriente Medio y por Ucrania, sino por las propias relaciones entre Estados Unidos y China. Se está produciendo un replanteamiento de las cadenas de suministros, donde los productores quieren tener seguridad en los suministros y se está replanteando que estén situadas o concentradas en determinada producción de determinados materiales en países concretos, ¿no? Que haya una gran concentración de esta producción, por ejemplo, ¿no? Y está generando cambios también en lo que es el modelo de distribución global, ¿no? Otras de las consecuencias de la geopolítica internacional, guerra en Ucrania o la guerra en Oriente Medio, es principalmente el coste de las materias primas, ¿no? Es decir, el precio del petróleo aumentó como consecuencia de la guerra de Ucrania. Más recientemente empezó a bajar, pero hubo restricciones en la producción por parte de Rusia y de Arabia Saudí y ha vuelto a aumentar. También se ha producido un aumento de la demanda internacional de petróleo como consecuencia de la recuperación en China y de la recuperación de las aerolíneas, y todo eso está generando un aumento de la presión del aumento del coste del petróleo y del coste del gas. También se está produciendo una apuesta fuerte en casi todos los países por la transición energética, que en el medio y largo plazo va a suponer una menor presión en la demanda del fósil, ¿no? Lo cual también ejercerá una presión a la baja, ¿no? En el medio plazo. Es decir, están ocurriendo muchas cosas, hay un proceso de cambio importante y hay que saber leer el corto y el medio y largo plazo. Claro. Hablando de los estados, que en esta situación, de todas formas, después de estos años complicados, han aumentado muchísimo la deuda. Y no hablo solo de los países europeos, el mismo Estados Unidos, que creo que tiene récord histórico de deuda, y la misma China, que además tiene problemas en el sector inmobiliario bastante relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto tú en relación a una subida de tipo de interés que evidentemente impacta en la deuda y al mismo tiempo una economía que exactamente por la inflación, la subida de tipo de interés tende a bajar y a crecer, no digo de llegar en recesión, pero tende a una reducción importante del crecimiento, ¿no? Entonces, esta situación, ¿cómo la ves? Yo digo también bajo el punto de vista financiero, ¿no? Del impacto financiero. Yo distinguiría dos tipos de interés distintos. Por un lado, el tipo de interés de los bancos centrales, de intervención de los bancos centrales, donde los bancos centrales han aumentado los tipos de interés para enfriar la economía y reducir la inflación, y parece ser que por ahora están en modo pausa a ver lo que pasa
con los tipos de Europa en el 4,5 y los americanos en el 5,25 y 5,5. Las políticas monetarias tienen un impacto con retraso de 18 meses, yo creo que están en modelo ver lo que pasa, ¿no? Y el mercado pues augura que los tipos pues bueno, no van a subir mucho más si no se quedan como están y posiblemente incluso bajen algo a finales del año próximo, pero de forma muy moderada, y no vamos a ver los tipos que teníamos en el pasado, claro, que eran muy reducidos. Y esos son los tipos del BCE. Pero luego hay otros tipos de interés que son los tipos de la deuda pública. Es el bono a 10 años de Estados Unidos y el bono a 10 años de los países europeos. En el caso de Europa, los tesoros europeos hicieron una buena labor estos años de expansión monetaria y han aprovechado esta gran liquidez para alargar la vida media de la deuda. Pero también ha aumentado mucho la deuda y va a haber que refinanciar esta deuda. En el caso de Estados Unidos fueron menos precavidos y lejos de aumentar la vida media de la deuda, se ha reducido algo estos años. Y los vencimientos de la deuda americana en los próximos años son mucho más elevados que la deuda europea. Por eso el tipo a 10 años de Estados Unidos está situado por encima del tipo de 10 años de la mayor parte de los países europeos. Al mismo tiempo se está produciendo otro fenómeno, y es que hace unos meses la Reserva Federal, los chinos y el Banco Central Europeo eran los principales compradores de deuda pública. Hoy en día estos bancos centrales y los propios chinos ya no compran deuda pública americana y deuda pública europea. Claro, que antes se tenía muchísima deuda americana. Exacto, en España pues se compraba más que el déficit público, el BCE compraba la deuda, es decir, que incluso compraba deuda vigente. Y eso, pues bueno, ahora no ocurre. Ahora lo que ocurre es que los tesoros americanos y europeos tienen que acudir al mercado a financiarse el déficit público elevado que tienen, las refinanciaciones de la deuda, pero sin contar con su mayor comprador, claro, que es los bancos centrales. Y entonces, bueno, pues van a tener que acudir a los mercados, que los mercados, pues bueno, son limitados, ¿no? Y esto va a obligar a que estos desequilibrios fiscales pues se tengan que ir corrigiendo de una forma acelerada, ¿no? Y países como es el caso de España, pero también países como es el caso de Francia, que tienen déficits públicos abultados, si quieren convencer a los inversores para que les financien, van a tener que tener un plan creíble a medio plazo donde se corrija este déficit público, ¿no? Y bueno, los tipos de interés en Italia pues están cerca del 10 años del 5%, en España están por encima del 4%, es decir, son tipos de intereses que son muy, muy elevados, que hace mucho tiempo que no se veían en estos niveles. Y bueno, yo creo que con las deudas públicas que tenemos por encima del 100% es importante ser creíbles a la hora de implementar un esquema, claro, digamos, que reduzca ese déficit público y que ponga la deuda pública en un sendero sostenible, ¿no? Claro, el tema es evitar ineficiencia y invertir para ayudar a la economía a crecer y no al revés para decimos, hacer acciones de tipo asistencial que son temporales y además siguen impactando en la deuda, ¿no? No, efectivamente, la forma que tenemos que hay más eficiente para corregir este desequilibrio no es a través de un aumento de los impuestos. En España la imposición está ya por encima de la media de la Unión Europea, pero si corregimos por el nivel de renta es un 50% superior a la media de la Unión Europea, es decir, hay poco margen para el aumento de impuestos. Además, hemos hecho muchos estudios en la COE donde hemos concluido que en el caso de España es de los sistemas fiscales menos competitivos que hay en Europa. Por tanto, en España hay que corregir el déficit público no aumentando los impuestos, que además generan reducción del crecimiento económico, sino hay que hacer el ajuste a través del gasto, y a través del gasto superfluo. En COE hemos estimado que el gasto superfluo supera los 50.000 millones de euros y hay muchas medidas que se pueden implementar para reducir este gasto. Pero en primer lugar, pues posiblemente aumentar la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos, que mejoren la calidad de estos servicios a menor coste, o como comentabas tú anteriormente, y vamos a hacer un estudio sobre este tema, las ayudas públicas tienen que estar focalizadas para que él realmente lo necesite. Claro. Uno no puede gastar miles de millones de euros además a lluvia para favorecer a un grupo muy reducido de personas. Es decir, hay que dirigirse a este número concreto de personas y posiblemente ayudarle mucho más de lo que se les ayuda, pero tienen que ser medidas mucho más dirigidas y mucho más concretas. Desde ese punto de vista ha habido muchísimo despilfarro estos años. Claro, y eso en muchos países, incluido Italia, del cual vengo. Te quería preguntar, ¿qué auguras tú en términos de crecimiento a final de este año en general a nivel mundial
y también de los grandes países, por ejemplo, Estados Unidos, China, Europa, por cierto, y España. O sea, ¿cómo cerramos y qué perspectivas ves para el año que viene? Las principales instituciones internacionales están corrigiendo al alza el crecimiento para este año, pero también a nivel global también es cierto que sí se observa una ligera desaceleración en la segunda parte de este año, que también va por barrios. Estados Unidos se está comportando de una manera mucho más positiva que el resto del mundo, sigue creciendo, sigue creando empleo, sigue teniendo una tasa de paro muy baja. Y la inflación en Estados Unidos se está también reduciendo. La inflación subyacente tiene cierta rigidez a la baja, pero también se está reduciendo, ¿no? En Europa las cifras no son tan brillantes como en Estados Unidos. Es cierto que hemos evitado una recesión técnica, pero bueno, el crecimiento es descendiente en la segunda parte del año y posiblemente el año que viene pues tengamos un crecimiento en Europa pobre, y también va por barrios, es decir, tenemos países como Italia o Alemania donde se habla de una posible recesión técnica, han tenido ya algún trimestre de crecimiento negativo este año. Otros países, como es el caso de España, pues estamos teniendo crecimientos mayores, ¿no? La inflación en Europa también se está corrigiendo a la baja, también la inflación subyacente, aunque en menor medida. Y en el caso de España, ¿cómo lo vemos? Pues bueno, en España vemos que hemos tenido una primera parte del año con crecimiento importante. Acabamos de ver las cifras del tercer trimestre, que hemos crecido al 0,3, es decir, que seguimos teniendo una cierta resistencia por parte de la economía española, pero sí esperamos también un perfil decreciente de nuestra economía, y donde, bueno, este año pues creceremos alrededor del 2,3, se ha corregido al alza el crecimiento económico, pero el año que viene creceremos menos, bastante menos que este año, por este perfil de desaceleración en la segunda parte del año. El empleo también se está comportando en España muy bien, pero también se está desacelerando en la creación de empleo. El número de horas trabajadas es el gran talón de Aquiles del mercado de trabajo español. Y luego lo que sí vemos es unas empresas muy presionadas vía costes, muy presionadas vía fiscalidad, y esto está impactando en el nivel de actividad empresarial y en cómo se están comportando la cuenta de resultados de las empresas, que no son solo las grandes empresas, sino las medianas y pequeñas, a lo largo de la segunda parte de este año. Sí, además en España son muchas. Sobre China, te quería preguntar tu visión. ¿Por qué China, a raíz de lo que está pasando y este tentativo de cualquier manera de dividir un poco el mundo en dos partes y tal, China sigue teniendo mucho interés a la economía occidental por su crecimiento económico? Entonces está creciendo menos de lo que necesitaría crecer. Entonces, ¿cómo tú piensas que esto va a más o a menos? China ha tenido un plan de estímulos este año que ha tenido algo de repercusión en el tercer trimestre, donde la economía pues ha pasado a crecer del 0,5 al 1,5, pero lo lógico es que el crecimiento en China se acabe también desacelerando y crezca menos, como decías, que lo que debería de crecer, ¿no? Y esto fundamentalmente pues se debe a muchos factores, pero entre otros ha habido muchos años donde ha habido una sobreinversión, fundamentalmente en el sector inmobiliario, donde se está produciendo la quiebra de importantes empresas, Evergrande, etcétera, donde hay un gran número de personas que se han quedado entrampadas en la financiación de sus casas, que no van a poderlas ver, y bueno, todo esto puede generar o va a generar pues un proceso de ajuste de la economía, como tuvimos en España hace unos años, hasta que se reduzcan estos desequilibrios y la economía vuelva a crecer, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo también un proceso a nivel global de mayor proteccionismo, incluido China, claro, y donde pues bueno, muchas de las inversiones chinas en el exterior se están restringiendo, de la misma forma se están restringiendo inversiones del exterior en China, y el comercio internacional también se va a reducir, lo cual creemos que no es bueno ni para China ni para el resto, claro, de países. Claro. Última pregunta que te quiero hacer es sobre las próximas elecciones americanas y europeas. Según vuestra visión, sea de la parte del banco, sea de la parte del mundo empresarial, decimos, esto puede impactar y puede cambiar algo de manera relevante en lo que es la tendencia.
Bueno, primero en Estados Unidos hay elecciones también, creo que es el año próximo, Sí. a finales del año próximo, y efectivamente, pues bueno, un cambio de gobierno pues puede generar cambios en políticas importantes desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Estados Unidos, como desde el punto de vista de la política proteccionista o de la política de transición hacia una economía verde, ¿no? Son todos elementos muy importantes que pueden suponer cambios, ¿no? Es decir, qué va a ocurrir con el Inflation Reduction Act americano, cuál va a ser la apuesta de Estados Unidos respecto al mundo de la transición energética, cuál va a ser la geopolítica a seguir por Estados Unidos. Es un país clave en el mundo y, por tanto, cuáles van a ser las relaciones Estados Unidos-China son grandes preguntas que van a impactar. En el caso de Europa, efectivamente, pues también estamos en un proceso electoral en muchos países, ¿no? Y donde pues bueno, hay movimientos populistas en muchos países, hay grandes temas que están sobre la mesa y que pueden cambiar completamente dependiendo de quién gobierne en los procesos electorales. En primer lugar, desde el punto de vista de la transición energética, también digamos que hay gobiernos que son mucho más favorecedores que otros, el tema de la inmigración, el tema de la estabilidad fiscal. Es decir, hay grandes temas que están sobre la mesa y que va a depender mucho de qué partido gobierne en cada país para determinar cuál va a ser la política europea, ¿no? Tendremos un nuevo Parlamento europeo el año próximo, y el Parlamento Europeo es la suma de los colores de cada uno de los países y, por tanto, la política europea va a estar muy determinada también por el color del Parlamento Europeo. Claro. Bueno, y seguiremos asistiendo a competiciones electorales porque las elecciones europeas son proporcionales, entonces cada partido tiene interés a crecer por sí mismo. Entonces eso esperamos que no afecte también la economía real en las decisiones políticas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, Íñigo. Entonces, hasta la próxima cita, más o menos dentro de un mes. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Hasta luego.